Cómo sanar tu herida materna es un trabajo de Vicky que tengo el placer de compartirlo. Empecemos con el capítulo 1. Una gran herida materna que está en nosotras. Vicky ha podido reconectar consigo misma después de una infancia y adolescencia difícil con sus padres. Ella siempre estaba en medio de las severas discusiones conyugales de sus padres, donde acababa consolando y siendo la mamá de su propia madre. Seguramente que muchas mujeres se vean reflejadas en esta historia, una historia que muestra cómo una deja de ser valorada y tener su lugar en este mundo, mientras se va absorbiendo los sentimientos no deseados de la familia. La pregunta que hace Vicky es: ¿cómo sanar tu herida con la madre? La herida materna, aparte de ser una relación disfuncional con la madre, también es una herida heredada de generación a generación, asumida como creencias a nivel cultural, de sociedad, provocando una desconexión de la mujer consigo misma y con la vida. ¿Quieres saber si tienes esta herida? Observa si sientes una desvalorización interior, pensamientos hacia ti misma de no ser merecedora o sentir que no encajas allá donde vayas. ¿Tienes miedo al fracaso? ¿O cuando estás a punto de lograr algo, inconscientemente te autosaboteas? Responde sinceramente. ¿Esperas inconscientemente la aprobación de tu madre antes de reivindicar tu propia vida? ¿Crees que has de hacer los mismos sacrificios que hicieron las mujeres de las generaciones anteriores? ¿Tu madre recibió violencia o tuvo dificultades económicas por ser mujer? Pregúntate ahora, ¿cómo lo vivió y cómo afectó esto a vuestra relación madre e hija? ¿Sentiste que tenías que llevar encima de tus espaldas el sufrimiento de tu madre, asumiendo el papel de buena hija? Lo más probable es que hayas respondido a la mayor parte, sí. Casi todas las mujeres llevamos encima un legado de sacrificio y de poner los deseos y sentimientos de los demás por delante de los nuestros. Muchas mujeres han sido el pañuelo de lágrimas de su madre y crearon lealtades inconscientes. El cómo afrontan las vivencias las madres afectan directamente a las hijas. Ante situaciones difíciles, puede que tu madre directamente no lo haya afrontado o quizá haya mirado hacia otro lado cuando había algún problema referente al padre y tú, o quizá con depresión y sumisión, o quizá quería tener su negocio propio y nunca se atrevió a dar ese paso, porque sería vista como mala mujer, al no ser una madre que solo se preocupa por su casa, marido e hijos. En este caso, su manera de afrontar fue renunciar a sus sueños. Todo esto es importante analizarlo porque afecta directamente sobre nosotras. Sin embargo, cuando una empieza a sanar toda esta historia y herida materna, empieza a recibir unos beneficios como aprender a gestionar las emociones, saber poner límites, estar abiertas a todas las cosas y sentirnos válidas y merecedoras. También sentir compasión hacia nosotras mismas y hacia los demás. No necesitar la aprobación de otros para sentirnos bien, sentirnos a salvo en nuestro propio cuerpo y libres, no tomarnos las limitaciones de nuestras madres como algo personal y agradecer lo que pudo darnos, y también los beneficios que recibimos es confiar en que la vida nos traerá lo que necesitamos en cada momento. Sin embargo, cuando no se sana esta herida materna, no estamos cogiendo nuestra responsabilidad y entramos de forma automática a culpabilizar a la madre con viejos resentimientos y con bloqueos emocionales. Seguramente surja una actitud de victimismo y resignación, y la ira no procesada se proyectará hacia los demás. Ten algo presente: cuando sientes bloqueo emocional con tu madre, ese bloqueo se va a reflejar en ti misma. Es importante sanar la relación con la madre y todo aquello que ha esperado de nosotras,
sus heridas convertidas en exigencias, la presión por ser buena mujer dentro de un sistema machista. Es importante sacar de dentro todo aquello que hemos callado y guardado, todos los patrones y creencias establecidas, sin analizarlas. Hemos dado por válidas muchas costumbres que nos limitan el potencial femenino, el potencial de amarnos a nosotras mismas, con dignidad. Si tu madre no supo amarse a sí misma, no significa que debas seguir el mismo camino. ¿Qué puedes hacer con todo esto? Empezar a verificar esas creencias para poder hallar una sanación linda que te permitirá estar en paz contigo misma. Veamos ahora las causas de esta herida materna. Nuestras madres fueron víctimas de una educación que no tenía nada en cuenta los derechos de las mujeres. Esto afectó de tal manera que asumieron un rol castigador hacia ellas mismas. No se permitieron sentir sus sentimientos reales, debido a que tenían que ser la mujer perfecta, la esposa perfecta y la madre perfecta. Esto a costa de desterrar sus sentimientos y conexión con ellas mismas. ¿Cuántas no creen que una mujer ha de renunciar a sus ambiciones personales para cuidar de la familia, ser las cuidadoras del hogar, satisfacer las necesidades de los demás, estar siempre atractivas y con ganas de sexo? Y además añádele el sentir vergüenza si no eres una mujer 100%. Poco a poco la mujer se ha acostumbrado, generación tras generación, a renunciar a sus sueños para cumplir con lo que se espera de nosotras. Esto genera una presión asfixiante y provoca ansiedad, depresión y un sufrimiento emocional. Esto se transmite de forma inconsciente de madres a hijas, utilizando la manipulación, el abandono emocional y el deber. Ante esto, la niña hija interpreta el abandono emocional como causa suya y empieza a pensar que ella es la responsable del sufrimiento de su madre, que puede hacer feliz a su madre siendo buena chica, y cree que sacrificarse a sí misma por el bien del otro es una opción viable. Estas ideas erradas, debido a que no sabemos interpretar correctamente en la infancia y debido a que el cerebro aún tiene un limitado desarrollo cognitivo, hacen que la niña hija sienta que es la causa de todo y empieza a manifestarse la herida materna y los patrones disfuncionales de esta. Por otro lado, no somos conscientes que una madre no tiene por qué estar siempre bien para todos. Ella puede enfadarse, llorar, incluso no ser amigable. La cuestión es que debido a la presión social con la mujer, hemos crecido castigándonos a nosotras mismas y viendo de forma rara y defectuosa el que nuestra madre tenga momentos de debilidad. Todas estas creencias erradas dificultan nuestro potencial interno y nuestro bienestar emocional. La causa de esta herida materna ha podido manifestarse en ti en asumir más cargas o tareas de las que puedes llevar, generando un estrés considerable. Pregúntate, ¿has asumido más tareas que los varones de la casa? ¿Has tenido miedo a asumir riesgos? ¿Miedo a confiar plenamente en tus capacidades? ¿Has asumido un rol de salvadora de tu madre y de escuchadora, cuidadora o consoladora? No hay que obviar que cada madre es un caso particular, y aunque una madre suele desear lo mejor a sus hijos, no todos los casos son así. Hay madres de todo. Hay situaciones en que si una hija desarrolla todo su potencial, sentirá el rechazo por parte de su madre y preferirá antes ser aceptada por la madre que desarrollar su potencial. Aquí se crean lealtades inconscientes porque una hija no quiere ver la tristeza de su madre. Incluso siente vergüenza o culpabilidad al ir más allá de los límites que su madre le ha inculcado
o límites que ella misma no ha trascendido. Como siempre, hay todo tipo de casos. Hay madres que enseñan violencia porque ellas mismas heredaron unos patrones de violencia hacia la mujer. Hay madres que se odian a sí mismas y proyectan ese odio a sus hijas, y cuando las hijas avanzan en su éxito, las madres las chantajean inconscientemente con manipulación. En todos estos casos hay que observar cómo era la abuela, cómo era la educación de tu madre de parte de su madre. ¿Tu abuela fue sumisa, muy tirana, muy rencorosa, muy callada? Todas estas preguntas son necesarias que se las haga si realmente quiere entender esta herida y sanar los patrones disfuncionales que tiene en su inconsciente. También hay que saber que una madre puede actuar a la inversa, querer que la hija triunfe y llegue lejos, y presionando a la hija sin darse cuenta. Esta madre proyecta sus deseos frustrados en la hija y exige a la hija aquello que ella no ha logrado. Esto genera también una relación disfuncional. Todo esto es bueno reconocerlo o apuntarlo en un papel para poder ser conscientes de aquello que está dificultando nuestro bienestar y amor como mujeres con una autoestima sana. Capítulo 2. ¿Cómo se refleja la herida con la madre? Esta herida se manifiesta de muchas maneras. Cada caso es único y varía en matices. Lo que sí que tiene cada caso en común es la educación cultural heredada referente a la mujer. Una educación social y religiosa de infravaloración femenina que ha dejado huella en todo un legado generacional femenino. Y también masculino, porque el cómo ve un hijo varón los patrones disfuncionales de la madre, esto afectará en sus relaciones de pareja y el cómo se sentirá de libre con su pareja. Los bloqueos emocionales y dificultades con la pareja será un reflejo de la historia de traumas inconscientes o de rechazos ocultos hacia la madre. Un viejo resentimiento no procesado puede estar bloqueando el flujo de amor de un hombre en las relaciones de pareja. Esto lo veremos en otro apartado. Continuemos viendo cómo se manifiesta nuestra herida materna, sobre todo en las hijas. Se manifiesta en nuestra negación. Nos negamos a nosotras mismas sin tener en cuenta nuestras prioridades, nuestras necesidades y nuestro impulso interno convertido en propósito de vida. También se manifiesta en el sentimiento de obligación y con la culpa que sentimos respecto a esto. Por ejemplo, una mujer puede sentirse obligada a llevar el peso de la familia, un peso mal repartido entre todos los miembros. Se ve obligada a coger roles que no le pertocan y encima se siente culpable cuando intenta cuestionar esto porque le avasalla pensamientos del tipo «soy mala hija», «soy mala madre» o «soy mala esposa». Esta herida materna también se manifiesta en la codependencia y autorrecriminación. Esto nos paraliza en el momento que deseamos sacar nuestro potencial. Queremos avanzar, pero algo interno nos ata. Cuando una madre ha tenido una baja autoestima, esto afecta a la hija. Por ejemplo, cuando ve que la madre no reivindica su voz ni se hace valer. Esto afectará en la toma de decisiones de la hija y cuando quiera dar un paso le costará más. Cuesta amarse y además nace una dinámica de querer salvar a la madre. Sin embargo, por debajo de este gesto salvador de la hija, respecto a su madre, aparentemente bueno, se cuece otros sentimientos, sentimientos de inferioridad, rigidez, perfeccionismo, sentirse obligada a decir que está bien, codependencia y fusión con otros, exceso de responsabilidad y hacer el trabajo de otros, sobreprotección, dificultad en poner límites, depresión, trastornos alimenticios, ansiedad generalizada, entre otros. ¿Qué sucede cuando hacemos de madre de nuestra madre? Hacer de madre de nuestra madre trae conflictos emocionales importantes a tener en cuenta
y ralentiza el crecimiento individual y personal. Incluso nos atamos a seguir el mismo patrón. Muchas veces una hija puede ser el vertedero de emociones negativas no procesadas de la madre. En esta ocasión, la madre necesita hablar con su hija para sentir una estabilidad emocional. La hija inconscientemente siente la debilidad de la madre y esto genera una falta de seguridad en sí misma, que seguro que se vea reflejada en la inseguridad al tomar decisiones. En este punto hay que ser honestas, porque muchas veces esto está camuflado por una máscara de exagerada seguridad debido a que se rechaza la debilidad de la madre. Se crea un lado opuesto de seguridad. Sin embargo, si uno es honesto emocionalmente hablando, notará que detrás de esa máscara de exagerada seguridad hay un temor acechando constantemente dentro de uno misma. ¿Qué sucede cuando somos la salvadora de nuestra madre? Ser la salvadora de nuestra madre incluye no contradecirla, porque si no se pondrá nerviosa. Significa reprimir nuestros sentimientos y estar pendientes de los suyos. Creo que es importante hablar de ello, porque son muchas las mujeres que siendo niñas sufrieron esto, un rol que roba la infancia de la niña. La madre espera que su hija arregle sus problemas y la hija inconscientemente crece creyendo que la aprobación la recibe cuando realiza una función, en este caso liberar del dolor a la mamá haciendo cualquier cosa al respecto. Es habitual que la hija sea mediadora de los problemas conyugales. Todo esto provoca que inconscientemente la niña crea que no es escuchada ni valorada y que su vida no importa, además de recibir el mensaje de la madre de debilidad y no saber gestionar los problemas. Este tema creo que está al orden del día en consultas terapéuticas y forma parte de la historia personal de muchas mujeres. Esta relación disfuncional hace que la niña crea que no hay suficiente amor ni atención para todos, cree que la aprobación es escasa y que hay que ganárselo a pulso. Esto hace que atraigan situaciones repetitivas donde se manifiesta este patrón y se asume el rol de salvadoras, consoladoras. Cuando esto no se sana, se convierte en un patrón transgeneracional que acaba manifestándose en enfermedades y ansiedades generalizadas. En época de guerra, cuando el marido fallece, las madres se apoyan en las hijas, sobre todo en la hija mayor. Estas situaciones traumáticas acarrean grandes conflictos emocionales en las hijas cuando crecen. Por ejemplo, la historia de Vicky narra que su madre perdió a su padre por enfermedad, es decir, el abuelo de Vicky falleció a temprana edad. La madre de Vicky se quedó huérfana de padre a los 8 años. En ese momento tuvo que ayudar a su madre con la tarea de trabajar y mantener y cuidar a sus otros hermanos pequeños. La abuela de Vicky se volvió a casar y tuvo problemas conyugales con esta nueva pareja. La madre de Vicky, siendo niña, era la consoladora de su madre y de adulta tenía que hacer de mediadora en la relación sentimental de su madre. Ella creció sintiendo que su vida no era importante y su único propósito era ayudar a su madre. Esto le acarreó grandes problemas, no sintiéndose segura consigo misma para tomar decisiones y vivir la vida que ella quería vivir. Vicky, cuando nació y creció, tuvo que lidiar con muchos traumas heredados, con muchas ansiedades y miedos no superados de su linaje femenino. Vicky creció con una madre que estaba más pendiente de su madre que de su hija. Vicky notó una falta importante de atención y valoración de su madre que le afectó severamente y le pasó factura en sus relaciones futuras. Más tarde, cuando Vicky empezó a valerse por sí misma, su madre empezó a hacer pataletas infantiles para llamar la atención de su hija. La independencia de su hija le hacía sentir un tremendo miedo al abandono. Esa separación madre-hija despertó en la madre las heridas internas no resueltas, y cada vez que sentía esa herida no reconocida, hacía la pataleta.
¿Qué aprendió Vicky? A dejar de sacrificarse por su madre, dejar de hacer su vida para llenar el vacío y miedos de su madre. Al final, el sacrificarse no estaba ayudando a su madre ni a ella misma. Una vez se atrevió a pasar el trance de esa separación, al cabo de un tiempo la relación mejoró. Pudieron retomar la relación desde otro lugar más sano, pero antes tuvieron que procesar y encarar el dolor no procesado, perdonando las heridas de la abuela, perdonando la niña pequeña que se quedó sin padre y tuvo que ser la madre de su madre, y perdonando la relación disfuncional de la madre con Vicky y de Vicky con su madre, reconociendo y soltando los resentimientos inconscientes, las lealtades del deber de buena hija y todas las creencias heredadas por un sistema cultural donde la mujer ha sido poca cosa. ¿Dónde más se puede ver estas dinámicas de heridas en la relación con la madre? Veamos 3 puntos. 1. La madre no acepta la independencia de la hija ni que tenga creencias o criterios distintos a ella. Incluso puede haber manipulación y chantaje emocional y numeritos de la madre para retener la atención de la hija. 2. En algunos casos la manipulación es a través de los nietos y otras en utilizar las peleas conyugales e inmiscuirse en la relación de pareja de la hija o del hijo. 3. La hija se siente sobrepasada por las necesidades de la madre, gasta mucha energía preocupándose por sus problemas y por cómo resolverlos. En este caso, la hija, en vez de centrarse en crecer en su vida, está aferrada a las necesidades emocionales de la madre y se siente culpable si es feliz por ella misma, ya que ha creado una lealtad inconsciente con su madre. De esta manera, muchas veces la madre se cree con derecho a inmiscuirse o a controlar los aspectos principales de la vida de su hija. Esto es una relación de bucle tóxica. 4. Como hijas, nuestra lealtad inconsciente hacia la madre se manifiesta guardando silencio de nuestro dolor, reprimir los sentimientos y pensamientos propios para no ponerla nerviosa, ceder a su voluntad a pesar de no estar de acuerdo con ella. Veamos ahora una pregunta muy importante para tomar conciencia del origen de nuestras necesidades proyectadas en los demás. La pregunta es: ¿qué necesité de mi madre y no obtuve? Pregúntate: ¿qué necesité de mi madre y no obtuve? Normalmente aquello que una mujer no obtiene de su madre acaba proyectándolo sobre su hija o sobre otras relaciones. Cuando una mujer no ha recibido la atención de su madre, es probable que busque esa atención en sus relaciones de una manera disfuncional. Hay muchas madres que descuidan las necesidades de sus hijas y cuando las hijas les muestran sus necesidades emocionales, se sienten incómodas y no saben cómo gestionar eso. Si eres madre, pregúntate qué necesidades emocionales te incomodan de tu hija y qué están indicando sobre ti. Pregúntate también si eres madre, ¿le estoy pidiendo a mi hija que cubra mis necesidades emocionales? ¿Unas necesidades que no me cubrió mi madre? ¿Mi hija me hace de madre o consoladora? ¿Siento resentimiento hacia mí misma al ser madre? Veamos ahora ejemplos de necesidades emocionales no cubiertas y cómo se proyectan en las relaciones. Necesidades emocionales: verme sola sin mis padres, trabajar para ayudar a mis padres económicamente, un abuso, no poder estudiar porque mis padres no tenían dinero, verme en la calle con mis padres sin hogar, verme en casa de un familiar desconocido sin mis padres. No pude casarme con el chico que realmente me gustaba porque mis padres no lo aceptaban. Tuve que abortar porque mis padres no aceptaban a mi novio. Nunca me escuchaba y siempre hablaba de ella misma. No me dejaba tomar decisiones por mí misma y me presionaba constantemente. Ahora veamos ejemplos de qué no obtuve de mi madre.
sentir unidad familiar, ser escuchada de las cosas que realmente me afectaban, poder confiar en mi madre en vez de temerla, tener una valoración positiva sobre mi padre a través de mi madre, la aprobación de mis sentimientos, derecho a equivocarme y a encontrar apoyo, consuelo y ánimo. ¿Cómo se proyectan estas carencias? Celos cuando veo armonía en otras familias, soledad y dificultad de hacer amistades, dificultad para confiar en los hombres, inseguridad para tomar decisiones, reprimir y no hablar de los sentimientos, tener una coraza y bloquear nuestras necesidades, exigir a nuestras relaciones, hija, pareja o amistades, que nos den o satisfagan nuestras necesidades. Enfadarte con tu hija cuando ésta intenta realizar sus sueños. Todo esto afecta la vida de toda mujer. La falta de vitalidad es la falta de amor de la madre. La falta de nutrición emocional crea hijas débiles emocionalmente. Muchas madres tienen buena fe y quieren lo mejor para sus hijas, pero muchas veces ahogan a las hijas sin darse cuenta. Muchas veces la madre también actúa como salvadora asfixiante de la hija sin dejar que se equivoque. Proyectan sus exigencias de mujeres 10x10 en sus hijas, exigiéndoles lo mismo sin respetar los sentimientos de la hija. Sanar esta herida. Si realmente queremos sanar esta herida, tenemos que empezar por dejar de querer salvar a nuestra madre, de querer ser el pilar de ella. Hay que empezar a ser un pilar sincero con nuestros sentimientos y no complacer la proyección inconsciente de dolor de la madre. El mayor problema surge en la infancia, cuando la niña ha de hacer de mamá, cuando empieza a creer que su madre no es un pilar, ni siquiera hace la función de mamá, porque la relación se basa en que la hija es la consoladora de los problemas conyugales o incluso la terapeuta de mamá. ¿Cuántas veces tu mamá te dijo, explícame hija, que te escucho? O más bien empezó a hablar ella vomitando sus emociones. O simplemente había una frialdad o indiferencia emocional mirando siempre hacia otro lado para no encarar los problemas. En todos estos casos surge un conflicto interior en la hija que complica sus relaciones futuras, cuando crece creyendo que expresar sus necesidades es igual a rechazo, debido al rechazo o maltrato de su madre, o indiferencia o desvalorización respecto a lo que siente, esto le complica sus relaciones futuras. Capítulo 3. Las creencias heredadas de la madre. Palabras repetitivas respecto a un tema concreto reflejan unas creencias establecidas en nuestra madre. Gestos no verbales que indican un rechazo o aprobación según qué tema estemos hablando o expresando a la madre. Las creencias se expresan en frases y comentarios que se heredan de generación a generación. A veces se manifiestan en forma de suspiros y frases hechas inconscientes que no se les da importancia. Veamos tipos de creencias que hemos podido heredar del linaje materno. Creencias sobre el dinero. Aquí entran creencias en torno a cómo debe ser administrado el dinero y ahorrado para el futuro o gastarlo rápidamente y no pensar en el futuro. Creencias de escasez, de sacrificarse para conseguir dinero, facilidad para hacer dinero. A veces una madre da dinero a la hija y dice que no se entere tu padre. Esta creencia oculta un sistema heredado de la abuela en tiempos en que el hombre lideraba sobre la mujer y las decisiones de la mujer se tenían que hacer a escondidas. Otro tipo de frases que encubren creencias heredadas, veámoslas. Guárdalo todo y no gastes nada. El dinero es mejor que lo administre tu esposo. Esta creencia puede hacer que una mujer se sienta culpable cuando quiera comprar algo para sí misma. Nunca vas a ganar mucho, has de sufrir para conseguir un mínimo. Tienes que trabajar mucho si quieres ser buena chica. El dinero es malo.
Los ricos son egoístas y malvados. Esta creencia puede llevar a las personas a sentirse culpables por querer ganar dinero o tener éxito financiero. También puede hacer que las personas tengan una actitud negativa hacia aquellos que tienen más dinero. Aquí se forja una lealtad inconsciente con la creencia heredada de la madre y surge culpabilidad cuando una se propone avanzar económicamente. Siente que si es rica o crece financieramente, será mala y será rechazada inconscientemente por la madre y por todo el clan. Creencias sobre hombres. Estas creencias son muy influyentes porque marcarán la manera de relacionarnos con nuestra pareja. Incluso aquello que no se ha dicho pero hemos visto en la dinámica de relacionarse nuestra madre con los hombres, dinámicas que hemos visto, esto determinará el cómo nos relacionamos o relacionaremos con los hombres. Además de lo que vemos, se graba directamente en el inconsciente. Fíjese si ha oído creencias referente a los hombres. Tipo de creencias. Todos los hombres son iguales. Complace a tu marido. No hagas enfadar a tu marido. Búscate un hombre que te mantenga o que sea rico. Los hombres son malos. Los hombres solo quieren sexo. Complace a tu marido porque gracias a él tienes protección. Ahora veamos creencias sobre la sexualidad. ¿Cómo fue educada en torno a este tema? ¿No se hablaba sobre este tema? Veamos algunos tipos de frases. Aquí no se habla de sexo porque es pecado. El sexo es sucio y vergonzoso. El sexo solo es para complacer al hombre. Siempre has de estar preparada para complacer a tu marido. Aunque no te apetezca, complace a tu marido. La homosexualidad es una perversión. Las personas mayores no tienen sexo. Veamos ahora creencias sobre el cuerpo. Muchas de estas creencias son directas sobre el valor de una misma, sobre lo que creemos ser y el cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. ¿Cómo viste cuidar el cuerpo a tu madre? ¿Valoraba su cuerpo o lo llevaba al extremo del cansancio? Veamos tipos de frases. Has de dar buena imagen para que te acepten o valoren. Mi cuerpo está lleno de obesidad y no gusto a nadie. Mi cuerpo me limita. No importa si me canso, el cuerpo aguanta todo. Me encanta mi cuerpo porque soy súper encantadora. Los hombres han de ser musculosos y fuertes para ser atractivos. No siempre las creencias son negativas. Lo importante es identificar cuáles se nos han transmitido. Veamos ahora las creencias de normas familiares. Estas son unas leyes inconscientes que nos atan con hilos invisibles que hacen que no seamos auténticos y libres al 100%. Muchas hijas, sin plantearse la maternidad, sienten culpabilidad si no tienen hijos, ya que inconscientemente sienten una presión de ser buenas hijas y buenas mujeres. Veamos tipos de frases. Hazme feliz dándome nietos. Si no tengo hijos, seré la rara de la familia. Nadie puede faltar a una reunión familiar en Navidad. Las tradiciones tienen que mantenerse firmes. Debes escuchar a los mayores de la familia sin cuestionarlos. Muchas veces, si no cumples con lo que se espera familiarmente hablando, eres juzgado por los mismos miembros de la familia y etiquetado. Y con las creencias sobre amistades, matrimonio, profesión, es igual que los ejemplos anteriores. Pueden haber creencias de que es mejor no tener amigos, o los amigos son traicioneros, o no poder aspirar a un buen trabajo porque en la familia siempre se ha sobrevivido con trabajos forzosos. Y si aspiras a algo más, te pueden decir, ilusa, vas a fracasar, tú no vales para eso. Para poder identificar y sanar esta historia de bloqueos contigo misma, como reflejo del bloqueo con la madre y con el linaje familiar, puedes hacerte una serie de preguntas que te dejo aquí mismo. Coge papel y bolígrafo y responde con calma. 1. ¿Qué creencias tenía tu madre respecto a cada área de la vida? Sobre el dinero, sobre los hombres, la sexualidad, su cuerpo, su trabajo, las normas familiares, su propia madre, sobre el tema de tener amistades.
2. ¿Cómo te transmitió estas creencias? A través de sus frases, quejas, consejos, decisiones, acciones. Si recuerdas alguna queja específica, escríbela, al igual que las decisiones de su vida referente a cualquier tema. 3. Recuerda los consejos que te daba tu madre referente al dinero, la sexualidad, los hombres, el trabajo y la familia. Apúntalos. 4. ¿Has aceptado inconscientemente las creencias de tu madre, incluso abuela, sobre algo en particular y esto está limitando tu vida? 5. ¿Crees que si eres tú misma coherente con tus creencias y decisiones más acordes a ti, esto afectará la relación con tu madre? 6. Si soy madre, ¿qué creencias estoy enseñando a mi hija que he heredado de mi madre y no las he verificado a los ojos de la conciencia? Dedica un tiempo a contestar estas preguntas. Capítulo 4. ¿Qué hay detrás de la actitud de la madre? Podemos juzgar una actitud que vemos en nuestra madre, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Y qué hay en nuestra respuesta? ¿Te has parado a pensar qué hay detrás de una pataleta infantil de la madre? Cuando la infancia de la madre ha sido vivida dramáticamente y con impactos emocionales y además no pudo compartir sus sentimientos con nadie, acaba proyectando su trauma no procesado a su alrededor. Cuando esta mujer tiene una hija, en muchas ocasiones, al sentir que es una extensión de sí misma, inconscientemente siente la libertad y poder de manipular, culpar, abusar, distorsionar y controlar. En este tipo de casos, la madre tiene una gran desconexión con sus sentimientos y en vez de reconocer la causa de sus sufrimientos, proyecta haciendo culpables fuera y victimizándose por dentro. Aquí las madres pueden generar una pataleta infantil con enfados debido a que se ha despertado la herida de la niña interior. Seguramente que esta pataleta, que no es más que una llamada de atención, surja cuando la hija o hijo deje de relacionarse de la misma manera o marque límites, empieza a definir su verdad, reduce el contacto, toma decisiones que no están en la misma línea que las creencias de su madre. En este punto, las madres tienen un aprendizaje sanador que trae salud emocional, y es que en vez de cargar a sus hijas, con el verse obligadas a compensar sus carencias, tendrían que superar sus duelos. Esto también es aplicable a los hijos. También hay que entender que desde generaciones el papel de la mujer era cocinar, limpiar y cuidar de los hijos, además de aguantar desprecios, tener que arreglar malos entendidos, guardar en silencio muchísimas cosas. En cambio, los hombres eran educados para menospreciar lo emocional, diciendo que eso era exclusivo de las mujeres. Todas estas influencias y creencias asumidas socialmente han sido abogadas tanto por hombres como por las propias mujeres. Las mujeres, cuando veían a otra mujer saltarse estas creencias, la rechazaban. Las propias mujeres han ejercido mucha presión sobre ellas mismas y con otras mujeres. Veamos ahora cuando la madre manipula es porque tiene miedo de sentir sus sentimientos. Cuando hay manipulación hay falta de aceptación. Esta falta de aceptación se convierte en malestar proyectado a los demás. Muchas madres manipulan con un lenguaje aparentemente normal, maternal y correcta conducta, así que no es fácil de reconocer, pero habitualmente la hija experimenta ahogo, acoso, rabia, incluso miedo. Normalmente el cuerpo tiene una respuesta de contracción y protección cuando la madre está manipulando con sutileza. Otras veces la manipulación es más directa y entran en juego chantajes emocionales. Si la hija no es fuerte emocionalmente, cae la complacencia hacia la madre a pesar de anularse a sí misma sus sentimientos. ¿Por qué como hijas no se encuentra la fortaleza para definir
los sentimientos ante una madre que intenta coaccionar emocionalmente? La respuesta es los sentimientos de estar en deuda. Veamos qué son estos sentimientos. Esto nace de creencias como estar en deuda con la madre porque nos dio la vida. Una cosa es respetar y honrar a tu madre y otra es tener un sentimiento de estar en deuda. Este sentimiento ha estado presente desde generaciones pasadas entre las mujeres, creyendo que somos las salvadoras de mamá, pero un hijo o hija es libre para vivir su vida sin estar en deuda con su madre. La madre es un ser humano adulto y tiene sus responsabilidades para cuidar de su propio bienestar. Si hace responsable a sus hijos de su felicidad, en cierta forma los condena. Para romper este ciclo cerrado de retroalimentación negativa, es bueno atreverse a ir más allá de nuestros miedos. Por ejemplo, defender el espacio personal sin miedo a que nos abandonen, ser claras y saber decir no, a pesar de que los demás esperen una complicidad, cuidar de nosotras mismas y saber que nuestra madre no tiene derecho sobre nosotras, sanar la percepción de que estar a salvo es igual a no hacer sentir amenazada a la madre con nuestra manera de ser, saber que por más que hagas no podrás compensar las carencias de tu madre. ¿Qué es lo más difícil para las hijas adultas? Permitir que la madre aprenda sus propias lecciones dolorosas y no ir corriendo a resolverlas. Dejar de fingir algo que no eres. Permitir la desaprobación de tu madre sobre tu autenticidad sin que te genere confrontación o desorientación. Hay que entender que es necesario romper este patrón de miedo al rechazo, necesidad de aprobación, dejar de disculparnos por nuestra experiencia. Por muy duro que parezca, elegimos estar estancadas y sentirnos inferiores, porque creemos que ese es un lugar seguro para nuestra niña interior, debido a creer que nuestra manera auténtica de ser pone mal a la mamá, se enfada y se irrita. Quien haya crecido con esta creencia, ya de adultas, hay que liberar a la niña interior de esa creencia y empezar a sentir por una misma con honestidad. Analicemos esto un poco más. Muchas mujeres tienen miedo a ser ellas mismas porque eso sería igual a perder a su mamá, sentir abandono o rechazo. Aún así, si quieren liderar el camino de su propia existencia, hay que estar dispuestas a una posible separación emocional sin miedo. Nunca te avergüences de tus sentimientos como si ellos fueran los culpables de algo. Sé auténtica, conecta contigo misma. Tu individualidad no ha de ser algo frío, sino algo positivo. Veamos ahora unos puntos a entender. 1. Negarte a llevar la carga emocional de los demás no significa que seas mala persona. 2. Normalmente, cuando se tiene una madre emocionalmente ausente, se tiende a ir al extremo de cuidadoras, dando a los demás lo que nosotras necesitábamos desesperadamente recibir de nuestras madres. 3. Las madres, en vez de cargar a sus hijas, con el verse obligadas a compensar sus carencias, tendrían que superar sus duelos. 4. Nuestras madres solo pueden alimentarse liberándose de su propio dolor. Si no sanan sus heridas y si no sienten paz con su propia madre, buscarán llenar ese vacío con la hija, y esa es una carga que frena la libertad de la hija y convierte a la hija en una futura madre con vacíos emocionales por parte de su madre, y la herida va pasando de generación a generación. Tú puedes cortar esta sucesión traumática. Muchas veces las hijas permiten los abusos y cargas creyendo que eso es amor, lealtad y fidelidad. 5. Mientras no sanamos las heridas, se continuarán proyectando y repitiendo una y otra vez en el trabajo, en las nuevas relaciones y en muchas otras cosas. Hazte ahora estas preguntas reflexivas para saber si tienes una herida o disfunción en la relación con la madre.
¿Sueles tener emociones desproporcionadas referente a cualquier situación actual? ¿Evitas emociones difíciles? ¿Necesitas estar mostrando una actitud positiva siempre? ¿Sueles esconder tus sentimientos o disfrazar tus verdaderos sentimientos con tu madre? ¿Te sientes como una niña pequeña y a veces con pánico? ¿Sufres conductas alimentarias de atracones o privaciones como dietas estrictas? ¿Tienes miedo al abandono, sea de amistades, pareja, como de los mismos progenitores? ¿Tienes necesidad de alejarte de la gente para que no te invadan? ¿Tus diálogos internos son negativos? ¿Te avergüenzas de la sexualidad? ¿Has tenido que esconderte? ¿Tienes depresión, ansiedad? ¿Tienes miedo a que no te respeten tus límites? ¿Haces constantemente de mediadora? ¿Tienes que consolar a menudo a tu madre? Si es así, cuando eras niña, ¿cómo te afectaba eso? Capítulo 5. Comprender la herida y gestionarla. La herida interna es el vacío que existe entre lo que necesitas que te aporte tu madre y lo que en realidad recibes de ella. Esta carencia puede ocasionar sufrimiento y mermar tu capacidad para amarte a ti misma, provocando depresión y dificultades en las relaciones interpersonales y laborales. En realidad, la herida es como una barrera que nos separa emocionalmente de nosotras mismas y de la madre. Cuando no llegamos a la raíz de todo esto, nuestros problemas se siguen repitiendo una y otra vez, nos persiguen en el trabajo, en las nuevas relaciones y en muchas otras cosas. Veamos los puntos a tener en cuenta sobre todo esto. 1. Cuando hay una herida materna, se compensa con un falso yo. Este falso yo se forma para evitar posibles rechazos que pudiste haber experimentado cuando fuiste tú misma. Es una respuesta mental para ser aceptada en el mundo exterior. 2. Este falso yo desarrolla roles familiares como el papel de hermana mayor fuerte, el de la payasa de la casa, el pilar de la familia, la solitaria, la rebelde, la fiestera, entre otros. Sea cual sea estos roles, suelen ocultar los sufrimientos no reconocidos. Habitualmente nos narramos relatos falsos, como que todo está bien, para así no tener que mirar la herida existente. ¿Qué necesita realmente una hija de su madre? De niña necesita seguridad, sentimiento de pertenencia a algo más superior que ella misma, que le ayude a modular las emociones desde la empatía, atención, que la acepte con comprensión, que celebre con entusiasmo sus logros, que no sobrepase los límites y protección. ¿Cómo se gestiona la herida no resuelta con la madre? Con tu capacidad de enfoque, de cambiar la percepción respecto a todo lo vivido. De niñas grabamos sin procesar conscientemente las vivencias y las experiencias y emociones no resueltas se convierten en una retroalimentación de creencias defectuosas que alimentan y esconden la herida. Pero aunque la escondamos o no la reconozcamos, se manifiestan en forma de soledad, frialdad, falta de sentimientos de amor, rechazo. La sensación, cuando hay una sanación y conexión interior, es la paz y el amor incondicional, ya que es nuestra esencia. Pero cualquier creencia que esté obstaculizando nuestra esencia nos hará sentir falta de alegría y amor. Una manera de no conectar con nosotras mismas es rechazando y guardando viejos resentimientos hacia el otro, sin darnos cuenta que todo está dentro de una misma. No se trata del otro, se trata de que liberemos nuestras creencias limitantes. No se trata de culpar o señalar a la madre, sino de entender que aquello que percibimos como dañino y las creencias negativas que nos atan con esa historia no nos sirven de nada, solo postergar un sufrimiento innecesario. ¿Qué más puedes hacer para gestionar todo esto? 1. Observar las interacciones que te generan estrés
ansiedad o enfado. A medida que comprendes estas dinámicas, podrás gestionar mejor las emociones. 2. Entender que las estrategias que formulaste de pequeña no han funcionado. Por ejemplo, callarte para que la gente te aceptara. Obedecer no sirvió para evitar que te rechazaran. Resolver constantemente los problemas de tu familia no sirvió para que hubiera paz. Escuchar los problemas de tu madre no sirvió para que le importara los tuyos. 3. Enfrentarte a tus miedos y creer en ti, conocer tu verdad y hacer honor a ella, aunque quien haya alrededor no piense igual. 4. Desarrollar la capacidad de tener conversaciones difíciles es necesario si queremos vivir una auténtica transformación. Para ello hay que afrontar aquellos temores de la infancia, ya que será lo único que disuelva la parálisis que sentimos ante los desafíos. En todo esto es necesario el desapego a sentir paz y el desapego a ser entendidas o aprobadas. Esto para muchas no es fácil, porque de bien niñas aprendieron a evitar conflictos para que mamá y papá no se enfadaran. Pero es necesario permitir que las conversaciones difíciles no nos den temor. ¿Cómo hacer esto? Conectando con la niña interior, dejando que las emociones del temor se expresen sin miedo al miedo, dejando que atraviesen las emociones sin agarrarnos a ellas. Estas emociones contienen verdad, no hay que tener miedo. 5. Dejar de llevar la carga de otros a cuesta, porque no es productivo para nadie y merma la capacidad de transformación en los otros. Por ejemplo, no hemos de sanar a nuestra familia entera, ni ir detrás de nadie para cambiarlos, solo sanarnos a nosotras mismas. No te sientas culpable por no poder ayudar a cambiar a tu madre. Céntrate en tu transformación. Estás sanando el linaje desde tu sanación. 6. Puedes decir tu verdad aunque los demás reaccionen negativamente. Continuar con un falso yo es peor que decir la verdad disruptiva. Atrévete a liberarte. La conexión de tu niña interior con tu lado de adulta te dará la fuerza y fortaleza para sanar y transformar. Te estás volviendo real. 7. Dejar ir las creencias de la infancia, de miedo a no recibir, te empodera y deja de proyectar esa herida en los demás. Este proceso requiere que cada vez que te veas a ti misma proyectar sobre los demás tus necesidades o heridas, que te pares y elijas responsabilizarte y reafirmarte en tu nueva creencia positiva. Ejercicio de reflexión 1. Párate a sentir qué necesitabas y qué recibiste. Por ejemplo, habrán casos de hijas que necesitaban atención y recibieron indiferencia. Puede incluso ser más concreta, imaginar una escena impactante donde necesitaste ser escuchada, a lo mejor un abuso, un acoso, y en vez de recibir apoyo emocional, encontraste una desatención y una actitud de evitar hablar del tema. Quizá tus padres estaban divorciados y necesitabas estar más con el padre y tu mamá solo pensaba en ella. Pregúntate, ¿qué necesitabas y qué recibiste? Ahora pregúntate, ¿cómo llenaste este vacío o qué máscaras te pusiste para sobrellevarlo? Una vez tengas tu respuesta, pregúntate, ¿qué puedo hacer para reparar esto desde mi interior? Ejercicio de reflexión 2. Apunta en un papel qué situaciones específicas recuerdas en que tu madre te rechazaba, enfadaba, te mostraba frialdad, resentimiento, y después apunta las situaciones en que te recompensaba, alababa o trataba con cariño. Luego analiza tus enfados actuales con tus relaciones actuales o de pareja, si están reflejando tus miedos. Por ejemplo, ¿sientes miedo en situaciones parecidas a las que viviste el rechazo por tu madre? ¿Haces cosas similares a las que mamá te premiaba para conseguir atención en tus relaciones o destacar en algún sitio? Ejercicio de reflexión 3. Dedica unos minutos a reflexionar la manera en que se ha afrontado el conflicto en tu familia, tanto en el pasado como en la actualidad. La respuesta dependerá de cada una.
Puede ser que directamente no afrontaran los conflictos y miraran hacia otra parte, o puede que se afrontara con discusiones violentas, o puede que fuera la madre quien tomaba las riendas y el padre evadiera las discusiones, o quizás se ponían a trabajar muchas horas para no tener que afrontar nada emocional, o puede que simplemente discutieran brevemente, pero acababan uniéndose y darse apoyo para resolver los conflictos. Analiza la manera que viste ante tus ojos la resolución de conflictos, cómo lo gestionaban. Ejercicio de reflexión 4. Reflexiona si hay conversaciones difíciles que te bloqueen. ¿Sientes miedo a que tu ira se desate? ¿Tienes miedo a la cara de disgusto de tu madre cuando inicias una conversación difícil? ¿Tienes miedo a sentir según qué emociones y evitas estas conversaciones? Pregúntate, ¿sientes culpa al ver la cara de disgusto de tu madre cuando hablas sobre cualquier problema o situación difícil tuya? A lo mejor la cara de disgusto de la madre es lo que frena a iniciar una conversación difícil. Hay casos de madres que se sienten culpables y tienen miedo a ser malas madres. Entonces una hija que quiere tener una conversación difícil con su madre, para no hacer sentir culpa a ésta, decide no iniciar esa conversación, porque luego se sentirá responsable del disgusto de su mamá. Cada caso es único en matices y muchos son similares. Reflexiona y encuentra tu respuesta a qué es lo que te frena a iniciar conversaciones difíciles. Capítulo 6. Tipos de relación madre-hija y saber poner límites. Para empezar, una madre es un ser humano con el que se tendría que poder dialogar como personas normales, civilizadas y respetuosas. Sin embargo, por desgracia, esta no es la realidad para muchas hijas o hijos. Si eres madre, acuérdate de leer este libro desde la visión de hija, porque el tema es sanarse a una misma. Hay un gran tabú social, cultural e incluso religioso que es cuestionar a la madre. Hay temor a cuestionar a la madre. Hay que entender que cuestionar no significa rechazar ni abandonar. No rechazas el amor, pero cuestionas las dinámicas tóxicas que no dejan que el amor se exprese con dignidad. Hay dos tipos de relaciones entre madre e hija. Vamos a ver la diferencia entre una relación saludable y una relación abusiva. Relación saludable está basada en el respeto mutuo, en el amor, la comprensión y el apoyo sin exigencia. En esta relación, aunque haya una ruptura por un distanciamiento y esto genere conflicto, acaba reforzando el vínculo sano y acaban sobreponiéndose a todo esto. En esta relación predomina la confianza y honestidad. Hay madres que tienen un grado de crecimiento personal, sea por el ambiente familiar o cultural, y cualquier situación difícil lo tomará como un aprendizaje de superación y no como un motivo de alimentar culpas. Respetar a la madre ha de ir compaginado con el respeto a una misma. Veamos ahora la relación abusiva. Si es el caso de tener una madre que te engendra tanto respeto que no puedes cuestionar nada aunque no pienses igual, entonces la relación no es de igual, hay una relación de poder, uno por encima de otro. A medida que tu madre no quiera reconocer sus propias heridas o sus propios miedos, ésta responderá con victimismo, ira, sarcasmo o terquedad, y ahí es donde intentará, a través de la manipulación inconsciente, en la mayoría de los casos, hacerte sentir culpable sobre algún tema. Una madre abusiva puede asfixiar a su hija y puede anularla sin ni siquiera poder cuestionar esa situación ni ese vínculo dañino. La culpa y el miedo inculcado de generación a generación entre las mujeres mengua las fuerzas para atreverse a cuestionar a la madre. Si te lo paras a pensar, puedes cuestionar a políticos, a gente de la televisión, a ti misma, pero a tu madre es casi imposible. Hay una gran creencia y tabú al respeto. La relación abusiva es una relación basada en manipulación.
en esperar que el otro llene un vacío emocional, en malos entendidos y falta de honestidad con una misma y con la madre. En esta relación predomina el temor. Cuando hay una ruptura del vínculo o una separación de la hija con la madre puede enfadarse con la hija e incluso renegar de la hija por completo. En este caso, muchas hijas, si quieren tener bienestar emocional, no les queda otra salida que distanciarse indefinidamente de la madre. Este distanciamiento la madre lo recibe como un ataque hacia ella. Este proceso es difícil porque cuando la hija se empodera, la madre lo recibe como una amenaza. Normalmente sucede en ambientes donde ha habido machismo de por medio y la madre tiene creencias machistas hacia ella misma y hacia su hija, anulando y no aceptando el empoderamiento de la hija. En esta relación abusiva la herida se hace más grande y no hay un respiro sano para pensar por una misma. Esto conlleva a bloqueo en casi todas las áreas de la vida. Veamos frases recurrentes en hijas que tienen una relación disfuncional con la madre o heridas sin sanar. Todas estas frases muestran una negación de placer por la vida, como si disfrutar fuera igual a traición. Veamos algunas. No me permito disfrutar porque mi madre no lo hace. No puedo ser feliz si mi madre no lo es. Me gustaría irme de vacaciones pero me siento culpable porque mis padres no lo hacen. No me permito disfrutar con mis amistades ni hacer grandes planes porque mi madre está sola. Esto me provoca culpabilidad y como una especie de lealtad a mi madre. No me atrevo a llevar a cabo ese objetivo que quiero en mi vida porque mi madre no lo aceptará. Cuando mi madre esté fallecida, entonces podré hacer realmente lo que quiera. Más allá de estas frases, también hay otras generadas por la cultura que acompañan sentimientos de culpa o vergüenza, como, por ejemplo, creer que tu madre es sagrada y no se cuestiona nada de ella, y a la misma vez observar que trata mal a tu papá y sentir rabia hacia tu madre. Aquí tú puedes sentir un gran conflicto, sentir culpa por sentir rabia hacia tu madre. Entra un conflicto entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir porque es lo correcto. O creer en el estereotipo que tu familia es perfecta, o el estereotipo de que las niñas buenas callan y sentir culpa cuando tenías necesidad de hablar. Un buen ejercicio sería apuntar en un papel qué mensajes o tabús tienes asumidos en tu inconsciente que pueden estar generando conflicto en tu expresión libre de ti misma. ¿Cómo romper y sanear una relación abusiva? Para empezar hay que ser fieles a nosotras mismas y amarnos. Esto contribuye al bien común. Hay que empezar a saber que aunque ser tú misma incomode a otros, ese no es tu problema. Algunas mujeres pueden mantener un vínculo sano con sus madres, sin embargo hay otras que necesitan un distanciamiento breve y otras permanente. En estos últimos casos, a la mujer le hace falta mucha fortaleza interior, sobre todo porque recurrir a este paso radical es culturalmente un tabú, el tabú de alejarte de la familia. Estas mujeres no se alejan por gusto, sino porque el precio de estar cerca es tan elevado que incluso corre riesgo la salud, por no mencionar la dignidad y la autoestima básica. Muchas veces, si la hija desea hacer un cambio, ese cambio no es aceptado por la madre. Esta utiliza cualquier reproche del pasado para manipularla. Todo es permisible menos ver el error que comete ella misma. Desafortunadamente, hay una tendencia a negar los problemas, a negar los propios errores, aunque sean inconscientes, y es más fácil culpar o condenar al otro, aunque sea la hija o el hijo. De todas maneras, la hija necesita desarrollar una gran fortaleza interior y no aceptar la manipulación. Por muy doloroso que sea sentirte incomprendida y sola, es necesario empezar la sanación de tus heridas internas, de la niña interior, mientras aprendes a marcar tus límites. Por muy duro que parezca, la mayoría de mujeres que pasan por este distanciamiento encuentran una gran mejora en sus vidas, a muchos niveles,
y este distanciamiento no significa que no amen a sus familias. En todo este proceso es imprescindible desarrollar la capacidad de poner límites. Es un proceso difícil si no lo has aprendido o visto hacer en casa. Veamos puntos importantes sobre los límites. 1. Límites sanos. Básicos para nuestra identidad. Aprendemos sobre límites en la edad temprana a través del apego sano con la madre. Sin este apego sano, creamos una personalidad con sentimientos de inferioridad y con la tendencia a no saber poner límites y con la necesidad de permitir cosas a cambio de seguridad o atención. En definitiva, los límites son aquello que vas a aceptar y aquello que vas a rechazar. 2. Límites débiles. Dejar que cualquiera entre en nosotras, incluso tolerar el maltrato, que se aprovechen de ti y emocionalmente sentir como una montaña rusa debido a la falta de estabilidad y seguridad interior. Si no hay unos límites claros, quedamos atrapadas en papeles asignados, como el de cuidadoras o asumir responsabilidades que no son nuestras. Por el contrario, tener límites muy rígidos nos dejará aisladas y alejadas de los demás. Unos límites saludables no son ni rígidos ni permisibles. 3. ¿Cómo restablecer nuestros límites? Primero, aceptar que no hay nadie externo que pueda proporcionarnos la seguridad interna que necesitamos. Luego, desarrollar la autoconciencia para conocer nuestras necesidades, deseos y preferencias. Y, por supuesto, dedicar tiempo a nuestro trabajo interior. Cuando hagamos este trabajo previo, cuando marquemos límites, estos no saldrán con una emoción de ira no procesada o amargura no procesada. Por eso es tan importante hacer primero una reflexión de autoconciencia con nuestras emociones no procesadas y conocer nuestras necesidades, deseos y preferencias. Y si no somos capaces de averiguar esto, entonces empezar por las creencias que bloquean nuestro sentir. Esto ya lo hemos hablado en capítulos anteriores. Restablecer unos límites saludables es recuperar la soberanía, una soberanía que se recupera al superar la vergüenza que sentimos de pequeñas, una vergüenza tóxica que nos quita poder y derecho, una vergüenza que hace que nuestra voluntad se vea mermada. Esta soberanía es la capacidad de definirnos y definir quién entra en nuestro espacio sagrado. Por otro lado, la compasión no está reñida con unos límites sólidos. A veces la compasión malentendida puede hacernos abrirnos involuntariamente a personas que han sufrido emocionalmente y cargarnos a asumir responsabilidades ajenas, pero con la compasión no es necesario cargarse ni que nos hieran. Ser compasivas con nosotras mismas es esencial y a veces eso significa distanciarse de personas. Ser compasivas es conectar con nuestra madre interior. Ser compasivas es hacerte respetar y entender que alguien esté en tu vida. Es un privilegio y no un derecho. Además, nunca debes ninguna disculpa por hacer lo correcto para ti. Esto es amarte. Tener unos límites saludables es tener autodeterminación sin remordimientos. 4. ¿Qué sucede cuando otros proyectan sus dolores no procesados sobre ti? Al no procesar su dolor, lo proyectan sobre los demás. Cuando aceptas estas proyecciones sobre ti, estás entregando tu poder. Si es tu caso, aceptar esto no ayuda ni al otro ni a ti. 5. ¿Qué sucede al poner límites saludables? Aprendes a comunicarte con respeto y autenticidad. Te vuelves más segura y con mayor fortaleza interior. Y empiezas a atraer en tu vida personas que respetan tus límites. Son relaciones más saludables. Entiendes que no has de gustar a todos. Y aunque no gustes a los demás, estás a salvo. En realidad ya no te sientes amenazada. 6. ¿Cuándo es momento de poner límites? En cualquier momento, pero sobre todo cuando sentimos que ya tenemos bastante. Esto nos avisa de un cambio. Veamos ahora algunas creencias que tienen algunas personas
respecto a poner límites y que contienen un sentimiento de culpa cada vez que intentan establecer límites. Soy permisible porque amo a la otra persona. Si digo no, me siento culpable, como si estuviera rechazando o despreciando a la otra persona. Si pongo límites, corro el riesgo de que me rechacen. En todas estas frases se revela una dinámica de culpa. Por ejemplo, tener miedo a poner límites porque corres el riesgo de que te rechacen. Quizá deberías preguntarte: ¿rechazo a mi madre porque me pone límites que no entiendo? ¿Me rechazo a mí misma porque no sé decir no? ¿Me han castigado cuando he tomado decisiones por mi cuenta? Ejercicio de reflexión 1. Apunta en un papel las creencias que tienes o frases que sueles decirte a ti misma sobre poner límites. Una vez las tengas, léelas y responde a la siguiente pregunta: ¿qué creencias positivas puedo asumir que me ayuden a poner límites sanos? Por ejemplo, una creencia positiva sería: poner límites es positivo y me amo a mí misma, o mis límites hacen que mis relaciones sean más saludables. Reflexiona qué creencias podrían ayudarte. Formula tu propia creencia positiva, tu frase positiva. Capítulo 7. No es tu culpa, deja de proyectar. Como bien dice este título, no es tu culpa, deja de proyectar. Muchas veces una cree que todo es su culpa. Si mis padres no me prestan atención, es mi culpa. Si a mi madre le pasan cosas, es mi culpa. Si somos madres, pensamos: si le pasa algo a mis hijos, es mi culpa. Si el matrimonio no funciona, quizá es mi culpa. Si no duro en los trabajos, es mi culpa. El sentimiento de culpa perturba la coherencia en nuestros sentidos, bajándonos a un nivel de infravaloración o poca valía hacia una misma. La mayor parte del tiempo es una culpa no reconocida, es decir, está funcionando a un nivel inconsciente y a veces nos hacemos conscientes de ella. Esta se proyecta hacia afuera, en forma de conflictos, inseguridades, corazas y atrayendo situaciones que reafirman lo mal que hacemos las cosas. Es un bucle de creencia y proyección que se retroalimenta a sí mismo. Has de saber algo. El sufrimiento de tu madre no fue tu causa. Deja de no sentirte merecedora o de esforzarte muchísimo para solucionar el sufrimiento de tu madre o de que te preste atención. Entiende que si no te presta atención no es un problema causado por ti, ni significa que seas mala hija. Con este punto volvemos al inicio de otros capítulos. De pequeños asociamos que mamá nos presta atención cuando hacemos algo que es bueno. Entonces, cuando crecemos, con esa creencia incorporada en el inconsciente, cuando mamá y otros no nos prestan atención, pensamos que algo está mal en nosotros. Y en realidad la vida no está basada en esas creencias. Los adultos tienen situaciones complejas que afrontar, que los niños no entienden, y el niño, cuando cree que si mamá no le presta atención, significa que él no es bueno. Al crecer, la niña de adulta proyecta también esa creencia y puede crear una personalidad dependiente y con necesidad de exigir a los demás que estén por ella. Estos puntos son importantes entenderlos para replantearnos que estas creencias inconscientes no nos aportan nada y son un obstáculo para sentirnos en paz. Por otro lado, no es culpa de tus padres o de tu madre. Las creencias limitantes están establecidas mucho antes de que naciera ella. Ella también ha estado limitada a ellas y viviendo una experiencia delimitada por estas creencias. Cuando somos pequeños no entendemos estos conceptos, pero sí de adultas. Muchas veces una niña que vive una infancia difícil y confusión en la familia debido a constantes conflictos, esta crea un mundo en su cabeza y se imagina un deseo o un sueño futuro con mucha fuerza. Cuando esta niña crece, se olvida de ese mundo que creó en su cabeza, un mundo ideal quizás. Pero su inconsciente lo proyecta hacia afuera sobre las personas
y las situaciones. Al hacer eso, se autocondena a repetir una insatisfacción y en muchas ocasiones autodesprecio. El inconsciente continúa creyendo que cuando logre tal cosa, los problemas en casa terminarán. La niña interior aún está esperando conseguir aquello que se imaginó, para así no escuchar más a mamá llorar o estar enfadada. La niña crece, pero el inconsciente continúa creyéndose eso sin nosotras de adultas ser conscientes. El inconsciente piensa: cuando haga esto, por fin mamá me verá y me amará tal como soy, o si soy lo bastante buena, mi mamá me dará el amor que siempre he deseado. Este aspecto es una falta de aceptación por la niña de no poder cambiar la dinámica familiar. ¿Cómo se manifiesta esta culpa y falta de valoración? En forma de automejora constante y la necesidad de esforzarse para ser merecedora, la sensación de estar esperando algo más, dudas asaltantes para decidir y una mente superacelerada, pensando en estrategias para no sufrir, necesidad de buscar madres en todos los sitios. Buscamos que nuestra pareja haga de mamá, nuestros amigos, incluso nuestros hijos. Idealizamos al otro. Querer agradar y sentimiento de estar en deuda, estar cerca de lograr algo, pero siempre acabar dando un paso atrás. Muchas veces la proyección se manifiesta cuando eres madre y soñaste con ser la madre perfecta. Idealizaste las familias de otros y soñaste con ser la mamá perfecta que quizá no tuviste en casa y no supieron cómo atenderte. Pregúntate esto hacia ti misma, porque es muy interesante tomar conciencia, ya que muchas veces de adultos continuamos esperando la realización de ese sueño y la realidad es otra cosa. A lo mejor queremos ser la madre perfecta, pero nuestros hijos son indiferentes con nosotras y por mucho que hagamos no nos ven. O quizá de pequeña sueñas que tendrás la familia perfecta y de adulta encuentras divorcios, discusiones, hijos con adicciones. La solución no está en ir detrás de ese sueño proyectado, sino en sanarte a ti misma. Las justificaciones del ego para continuar culpando. Muchas veces queremos lograr un objetivo para demostrar a nuestros padres que valemos mucho, a pesar de que no confiaron en nosotros. Detrás de este motor de ir detrás de un objetivo hay resentimiento y dolor. Y si hay resentimiento es porque sentimos que hay un culpable. Por ejemplo, la culpa de que no me sienta merecedora es porque mis padres no me valoraron. La culpa es de mis padres, que no me ayudaron a estudiar más o no me pagaron la carrera. Siento que tengo que demostrar a mis padres que todo me va bien, aunque lo esté pasando mal con mi pareja y en el trabajo. Todas estas estrategias que elegimos de aparentar fuertes esconden un dolor por sentir falta de valía, falta de aceptación. No nos permitimos sentir nuestra fragilidad porque no estaríamos mostrando a los padres que hemos evolucionado y valemos mucho. Esta actitud hace que una mujer pueda aguantar malos tratos en su matrimonio y no decir nada a sus seres queridos. Detrás de esto hay culpa. Culpa por no ser como creemos que hubiéramos tenido que ser para recibir más amor o valoración de los padres. He dicho culpa por no ser como creemos. Todo es una creencia. Creímos que siendo o haciendo o consiguiendo según qué cosa, lograríamos el amor. De esta manera de adultas no nos permitimos mostrar nuestra vulnerabilidad porque para el inconsciente sería igual a no tendré amor. Aquí hay una creencia asociada y enredada. Hay que deshacerla tomando conciencia de su inutilidad. Ejercicio de reflexión 1. Analice si tiene justificaciones que ocultan creencias de infravaloración y culpa. Por ejemplo, dice a menudo: es que yo no puedo demostrar mi debilidad. Tengo que conseguir ese objetivo sí o sí, porque si no, nada tendrá sentido. Hasta que no logre eso, no estaré tranquila. He de demostrar a mis padres que soy capaz. Aunque me cueste la vida, no pienso pedir ayuda a nadie. Tengo que ser la número 1 en todo,
si no siento que no soy nadie? Detrás de estas frases, ¿qué emoción hay? ¿Hay lucha, rabia, resentimiento hacia los padres, tristeza? Tómese un momento para tomar conciencia de las dinámicas ocultas detrás de estas frases que a menudo una puede pensar o decir en una conversación tan simple como con una amiga. Puntos importantes a tener en cuenta para sanar esto. 1. No tapar ni evitar el dolor ni el sufrimiento. Esto requiere mucho valor y es necesario sentir nuestro dolor, y esto es lo que permitirá liberarnos de él. Romper con viejas creencias puede crear una sensación de vacío. Este proceso es un cambio estructural en el cerebro que requiere práctica, paciencia y determinación. 2. El apego sano es una necesidad y consiste en sentir que formas parte de alguien más o de un grupo mayor que tú, de sentir afecto correspondido y recibir apoyo emocional, contacto físico y sentirte emocionalmente a salvo. Aprende a llenar tu corazón y sentir tu niña interior llena de amor, valoración y apoyo. 3. A veces cuando una madre e hijas se separan, se vive un duelo. No es lo mismo pasar el duelo que entrar en la desesperación. La desesperación es revivir el sufrimiento una y otra vez y no tiene nada que ver con el duelo. El duelo es una oportunidad para restaurar y renovarse. Es importante no bloquear la tristeza que surge en el proceso de este duelo. 4. Permitirnos que nos ayuden es una buena manera de tirar las creencias limitadoras de demostrar algo para conseguir amor. Podemos quitarnos las corazas y abrirnos a recibir. Muchas mujeres tienen conflictos con el tema de recibir. Es más fácil dar. Este punto es importante tenerlo en cuenta y trabajarlo. 5. Sanar las heridas internas de la niña interior empieza por soltar las creencias ancladas en culparse a una misma y culpar a los padres. Esto es dejar ir todas las estrategias del ego para justificar esa culpa y esos supuestos culpables. Capítulo 8. Una sanación de la herida. Al final, estas heridas se cierran y se curan. Mientras no se cierra, parece una eternidad. Para algunos, un infierno, una pérdida de sentido y orientación por la vida. Sin embargo, al sanar todo esto y conectar con una misma, empiezas a sentir un sentido de vida. Tus raíces se sostienen mediante tu fuerza interior. Veamos ahora aspectos importantes a tener en cuenta. 1. Por muy duro que resulte una herida de la infancia, no se sana con solo amor. El amor de los progenitores no es suficiente para sanar una herida en un hijo. Por mucho que amen los padres, hay que tener en cuenta que el inconsciente y sus impactos emocionales y en cómo guarda el cerebro esos impactos no depende del amor que de los padres, amigos o pareja. Un trauma puede ser más grande que el amor que a uno le estén dando. En última instancia, no se trata del amor que te den para sanar una herida, sino del compromiso que estés dispuesto a hacer y de lo receptivo que estés. Estamos tratando con decisiones inconscientes y no de culpabilizar a alguien. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el primero dominará. 2. La responsabilidad va unida al compromiso. Es un reconocimiento y una actitud de saber qué pasos dar para sanar. Es la voluntad de querer ser conscientes y aceptar el dolor que despierta ese conocimiento sin mirar hacia otro lado. Al final, cuanto más sana esté la niña interior, más sana estará la exterior. Los progenitores no son culpables, también son víctimas de un sistema de creencias limitado y creencias densas. 3. No solo tú has sido víctima del mandato de guardar silencio o callar. Esto es generacional y cultural y nos implica a todos. No podemos sanar las heridas que nos negamos a reconocer. 4.
Hay que tener en cuenta que la manera en que te tratan los demás es el resultado de su propio estado interior y no del tuyo. El cómo reacciones determinará el tuyo. 5. Es necesario pasar un duelo interior donde dejar ir todo aquello que una vez se reprimió con empatía y compasión. Esto es responsabilidad de cada uno. Hay que ser conscientes que para nuestro inconsciente la madre es vital, porque es la que nos da la vida y es la que nos da el permiso para vivir. Si ese vínculo no se sana, siempre estaremos con falta de energía y de enfoque en la vida. Esta sanación es independiente de cómo sea a día de hoy tu madre, o en algunos casos esté fallecida. Puedes encontrar la sanación en tu interior, dejar de buscar afuera que se establezca un cambio de ese vínculo. Busca la conexión contigo misma. En situaciones donde los adultos puedan rechazarte o abandonarte, tu interior, esa madre interna que eres contigo misma, responderá con amor, valorándote y respaldando. Ya no hay una voz crítica que te echa la culpa de lo que sucede. Esa voz crítica que se formó en tu temprana edad ha sido sanada. La voz de tu madre crítica ya no permanece como tu propia voz, crítica mental que te señala cuando haces algo mal. En este proceso hay que tener en cuenta que si hay un trauma bastante grande de pequeñas, la niña interior costará más de que se abra, pero con dedicación y paciencia lo hará. Si es tu caso, dedícale un rato cada día a hablarle con amor, establecer un diálogo interno con el amor que creíste que necesitaba recibir. Veamos ahora los detonantes emocionales y la clave de tu sanación. Cuando algo despierta en ti miedos, eso es un detonante. Pues fíjate que los detonantes te indican que has proyectado los antiguos miedos y patrones sobre otras personas. Cuando algo te despierta miedo, ira o cualquier emoción que te dé inestabilidad, observa ese detonante porque tiene la clave de tu liberación. Puedes señalar o culpar a esa situación que ha hecho de detonante o bien puedes observar qué dice de ti y tus proyecciones erradas del pasado. No se trata de un proceso intelectual, sino de sentir. Conectar con la madre interior es aceptar las emociones, consolar, escuchar. La madre interior es tu capacidad que tienes de adulta de darte amor. Es la diosa o Dios en ti, es tu yo superior, es tu interior. Conectar con tu interior, esa figura de madre interna, te dará más fuerza, consuelo, amor, no juicio ni presiones, capacidad para ver tus errores con más precisión, pero sin culpa. Establecer contacto desde tu madre interior con tu niña interior es primordial, es hablarte a ti misma con consuelo y escucha. La niña interior es tu parte más pura e inocente, es la que eras antes de verte envuelta en máscaras de protección. Cuando somos niños no tenemos máscaras. Hablarle a la niña interior es volver a quitarte esas máscaras, pero para eso debe sentirse la niña segura y amada. Háblale con amor, pregúntale qué necesita, dile que estás ahí para abrazarla o protegerla. Dale permiso a tu niña para que juegue. A lo mejor tiene ganas de pintar, reír, divertirse. Deja un espacio en tu interior para que se exprese. ¿Qué pasa cuando sanas tu herida? Más allá de la herida materna, cuando hay sanación, recobras una energía inmensa. Ya ni te ves como rara o extraña. Tus heridas ya no son una fuente de sufrimiento, sino de sabiduría, y cada vez te ves a ti misma con más amor, fuerza y valoración. Se despierta más creatividad y ganas de jugar y vivir. Aún podrás tener episodios o residuos del trauma, pero no como un drama, sino como pasos que vas liberando cada vez más. En este proceso no existe el fracaso, solo el aprendizaje. Dar a la niña interior lo que tu madre física o exterior no pudo darte es el mejor regalo que le harás. Prueba a sentir dentro de ti esa emoción que creías prohibidas
por miedo al rechazo o al qué pensarán de mí. Ponte en paz con lo desconocido. Te estás empoderando. Al sanar la herida se despiertan 3 aspectos en ti: la no vergüenza, la no obediencia y el no miedo. Sentir tu fuerza y vencer la vergüenza. La vergüenza no es nada más que miedo a ser aceptadas, miedo a que nos señalen por lo que sentimos. Heredar vergüenza desde pequeñas indica que hay heridas en la familia sin sanar ni reconocer, hay represión y autorrepresión. Dejar de sentir obediencia y sentir que te perteneces a ti misma. Hay amor dentro de ti, un amor capaz de curarte, de darte fuerza para enfrentarte a la tristeza, dolor e ira que bloquean tu verdadero yo. Desde este amor no hay temor a mirar todo esto. Cuando estás en contacto contigo misma, ninguna experiencia futura, por dolorosa que sea, te va a separar de tu fuerza, de ti misma. Aquí hemos llegado al final de este trabajo de Vicky compartido con todos ustedes, compartido con mucho amor. Espero que os haya sido de utilidad. En breve venimos con más material útil para todos.